viernes 15 de julio del año 2016. Y es que estamos tocando un tema que vale la pena que lo analicemos a profundidad. Un tema que no puede pasar desapercibido. Y hablo específicamente de la liberación del doctor José Manuel Mireles. He entrevistado varias veces a su defensa. He entrevistado también a políticos que, de una u otra manera apoyan la liberación del mismo. Sin embargo, me generan muchísimas dudas, por eso he abierto este escenario para que nosotros tengamos otro contexto totalmente distinto. Déjenme partir por recordarles una nota que es tan similar a la publicada el día de ayer, pero esta fue publicada el 19 de enero del año 2016. Se titulaba de esta manera: Juez rechaza liberar a Manuel Mireles, líder de autodefensas. Un juez federal mexicano desechó la solicitud de suspensión del proceso penal que se le sigue al doctor José Manuel Mireles Valverde, uno de los fundadores de los grupos civiles de autodefensa del occidente del estado michoacano, por lo que el procesado continuará en prisión. Jorge Armando Wong Aceituno, juez quinto del distrito, calificó de infundado el incidente de sobreseimiento de la causa penal que el 16 de octubre presentó la defensa de Mireles, detenido en junio del 2014 en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. De esta forma, Mireles, médico de profesión, deberá continuar recluido en el penal de máxima seguridad de la ciudad de Hermosillo, estado norteño de Sonora. Así se titulaba en enero del 2016. Hoy, los titulares, o uno de los titulares, que le dieron cobertura. La justicia parece no medir igual a capos del narcotráfico y autodefensas que combatieron al crimen organizado. El séptimo Tribunal Unitario del Circuito de Poder Judicial de la Federación rechazó conceder una solicitud de sobreseimiento que podía haber dejado en libertad al exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles. El abogado de la activista michoacana dieron a conocer el fallo y anunciaron que interpondrán un amparo contra el resolutivo dictado por el mismo magistrado que ha favorecido con sus fallos a capos de la droga en México. El magistrado de esta sala canceló incluso el proceso de un importante capo y lo dejó en libertad. Es decir, en otros casos de otros sujetos que claramente son delincuentes, los han dejado libres, y en el caso del doctor José Manuel Mireles determinó no concederle esa oportunidad. Así acusaba a Daniel Moncada, diputado local del partido de Movimiento Ciudadano. Uno de los criminales favorecidos por los fallos del magistrado Isidro Abelar Gutiérrez fue Rogelio González Pizaña, el Z2 o el Kane, quien era lugarteniente del Cartel del Golfo. El 30 de agosto del 2014, González Pizaña dejó el penal del Altiplano luego de ser absuelto de los delitos de delincuencia organizada y de homicidio simple en el grado de tentativa, incluidos en la causa penal 56/2004. Abelar Gutiérrez modificó la condena de 16 años que había impuesto en enero del 2014 en el Juzgado 4 del Distrito en materia de procesos penales con sede en Toluca, Estado de México. Así, la nueva sentencia quedó de 6 años con 3 días de prisión y 101 días de multa, periodo que el Z2 ya había cumplido luego de estar desde octubre del 2004. Si así actúa el Poder Judicial Federal con otros delincuentes, ¿por qué con un hombre que es un luchador social, que solo tiene un delito y que no estaba armado por gusto, sino por un estado de necesidad, aplican la ley de manera tajante y no hay ningún beneficio? Así cuestionaban defensa y el diputado Moncada. Nos parece injusta esta determinación, nos parece que no corresponde a la verdad jurídica de lo que se vivió en Michoacán en ese momento, declaraba el abogado Ignacio Mendoza Jiménez. Sin embargo, amigos radioescuchas, yo creo que este escenario ya por demás es conocido por todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo olvidar a Talía Vázquez Alatorre, aquella mujer que de un momento a otro deja de apoyar la defensa del doctor José Manuel Mireles y la abandona por el simple hecho de que el doctor José Manuel Mireles había pactado por el gobierno? Pero esta tipa, como muchísimos más esbirros, sanguijuelas, se benefician de una imagen, y esa imagen es el doctor José Manuel Mireles. Yo he entrevistado varias veces al abogado Ignacio Mendoza, he entrevistado varias veces a Daniel Moncada, y pareciera que esto se convierte en un ciclo vicioso, algo que no nos permite determinar
¿cuál es la vía más adecuada para poder encontrar una liberación del doctor José Manuel Mireles? Hay alguien que le ha dado seguimiento. Hay alguien que los comentarios que va a expresar el día de hoy quizá no sean del agrado de muchos que de una u otra manera pues están a la expectativa de lo que diga la defensa. Pero es que ya llegamos a un nivel de hartazgo, un nivel donde ya no podemos permitir más escenarios como este tipo de situaciones. Si en enero del 2016 se somete el mismo instrumento jurídico, bueno, ¿qué esperaban de resultados distintos si vuelven a someterlo el día de ayer? Por eso el doctor José Manuel Mireles continúa en prisión. Voy a abrir los micrófonos a Rafa Godínez. Nótese, posiblemente no sea del agrado de muchos los comentarios que se hagan, pero realmente a estas alturas nos importa un verdadero comino porque nosotros vamos a tratar de ventilar un poco más la verdad. Ya nos dejó un precedente Talía Vázquez, un oportunismo político para sacar provecho de todo ello. Oigan, perdonen que piense mal, pero ¿será entonces que la defensa y el propio diputado local también es un oportunismo político? Porque para presentar el mismo argumento, presentar el mismo instrumento, oigan, no creo que esperemos un resultado distinto. Rafa Godínez, bienvenido al análisis de las trabas de la liberación del doctor José Manuel Mireles. ¿Cómo estás? Buenos días, amigo Raúl Ventura, aquí saludante con gusto. Cuéntame, Rafa, ¿qué te deja la resolución del día de ayer? El pueblo de Michoacán y yo en lo personal estamos conmocionados por la falta de veracidad que existe con los abogados cada vez que creen ellos ser atingentes en señalar que la liberación de Mireles está en puerta, que es el día de mañana, no que el mes que sigue, la semana que viene, y en abricias están haciendo un desgaste psicológico a todos los seguidores de Mireles, a todos los autodefensas y todas las personas que creemos que supuestamente estos abogados tienen conocimiento pleno de la ley, tienen conocimiento pleno del derecho. Muchas veces estos abogados han querido hacer un papel injusto, señalando que el gobierno federal, que el enemigo es el centro, que el enemigo es Castillo, que el enemigo son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el enemigo es el juez, en este caso el conocido Chong, Aceituno, lo es el Consejo de la Judicatura Federal, que el enemigo es el sistema político mexicano, pero la defensa jurídica carece de la intención de liberar a José Manuel, bajo mi punto de vista, bajo mi esquema de percepción personal. No hago una generalidad, ni hago un apuntalamiento a linchamientos, ni a buscar un descrédito en las personas, pero sí hago un juicio justo de valor y un carácter honroso de persona para tener ese juicio, ese valor civil de señalar lo que no me parece, lo que no creo justo y que está padeciendo nuestro compañero José Manuel Mireles Valverde. Rafa, ¿qué no te parece? Adelante. ¿Qué no te parece coherente en esta defensa? Te digo por lo siguiente, ya tú y yo hemos mencionado en diferentes debates, en diferentes análisis, el hecho de que genera una oportunidad de visibilidad de algún político, de algún abogado, cuando asume la defensa o el apoyo a un ícono de lucha como es el doctor José Manuel Mireles. Tú lo pronosticaste hace algunos días, no les agradó tus comentarios, es más, querían someterte a una especie de debate con el propio abogado, pero decías, a mí no me parece coherente la herramienta jurídica para llevar a cabo la liberación, porque cuando lo liberen, pues el doctor Mireles es posible que ya en las condiciones de salud no sean las óptimas, y aún a sabiendas de que sabemos que no son óptimas actualmente. ¿Qué le falta a esta defensa o lo único que están haciendo es extender el tiempo una y otra vez? Sí, dijimos que lo que sucede en la detención de Mireles es la detención política. No buscan detener a Mireles solamente la autodefensa. No detienen a Mireles el doctor que tenía un punto de vista beligerante,
sino detienen a Mireles, el que puede generar la incitación y puede provocar la sociabilidad necesaria para que la religación social se estructure en Michoacán. Les interesa mantener a Michoacán tirado, derrumbado, derruido moralmente, desequilibrado. Les interesa mantener a Michoacán roto, con ninguna vinculación, para que en esta pulverización social los grupos de poder, políticos y económicos, sigan haciendo de la suya en el neocolonialismo. Me refiero a este neocolonialismo, forma nueva de hacer despojos, de controlar mercados y de dirigir económicamente el Estado, de desplazar personas, de hacer que la gente se desarraigue de su localidad, de su país, para que ellos de esa manera poder cubrir con su manto de comercio, su manto de produccionismo y tener sometido a Michoacán. Mireles viene siendo un reducto político importantísimo, viene siendo un personaje que puede cohesionar, puede aglutinar a la sociedad, puede lograr que la gente se una en un proyecto nuevo, auténtico, libre, pero hay quien teme a este proyecto político. Imaginemos que en el próximo proceso electoral Mireles fuera simplemente senador, que es la elección más próxima, y que pudiera canalizar las 2 senadurías que tenemos en Michoacán y los 13 distritos federales electorales. Les daría pavor tener este control de este grupo bien organizado, diferente, auténtico, con miras independentistas diferentes a las que tienen el control los partidos políticos, que tienen las estructuras y las mafias políticas. Ese es el Mireles que está detenido. Ese es el Mireles que quieren que siga siendo detenido. Y es precisamente donde empieza el debate, porque aquí vamos a cuestionar a sus abogados, las relaciones de sus abogados, el origen político de sus abogados, el vínculo con el centro, pero el centro del control histórico del país y del control político del país. Empezamos a abordar. Así es, Rafa. Bien. Déjame entonces partir de tu comentario que expusiste y difundiste en las redes sociales, y que somos el único medio que abrimos no nada más el cobijar la defensa de Mireles, sino también cuestionarla a la vez. Déjeme leerles lo que coloca Rafa Godínez en su muro en las redes sociales. Dice: Michoacán, el conflicto o guerra. Diputado del Movimiento Ciudadano Daniel Moncada, todo un chacal del juego del poder, conocido como la gata de Manuel Antúnez, quien quiere protagonizar una falsa defensa de José Manuel Mireles al lado de otro villano, Ignacio Mendoza, conocido los dos por ser antifeministas. Ahora en plena alerta de género en Michoacán, se distinguen ambos en ser los más inhumanos. El primero con su propia mujer, el segundo con obreras, ambos las confirman a la inanición y a la extinción por hambre. Abogado y diputado son de otra jugada que no aclaran con Mireles. Seguimos desconfiando de estas remoras del poder fáctico. Liberemos a Mireles de las mafias que los mantienen presos. Ya basta de controles políticos sobre las autodefensas. Tu acusación ya es directa, estimado y apreciable Rafa. Ya dices, estos no son las personas idóneas para asumir una defensa de un líder, de un ícono de lucha. ¿Por qué lo dices en las redes sociales de esa manera? Mira, la población de Michoacán debe conocer quiénes son los personajes de Michoacán, quiénes son los entes partidistas que dominan a Michoacán. Nosotros debemos de saber qué y quién controla el estado de Michoacán. Desde los anales de la historia nos vamos a encontrar que la familia Cárdenas son los cacicazgos que se han impuesto en este país, y precisamente en Michoacán tienen su feudo político de todo el tiempo. Todos los cuadros políticos que han egresado del PRI, del PAN, del PRD, son vinculados a la familia Cárdenas, vinculados a los intereses de Cárdenas, y obviamente los conocemos como personas que han estado defendiendo los intereses de la familia Cárdenas. Si tú recuerdas, durante el conflicto que estamos señalando, o esta guerra que se dio aquí y que sigue en sus
diferentes facetas en Michoacán, explotando y generando conflictos mayores en diferentes regiones de Michoacán. Si te das cuenta, todos estos sucesos han venido ocurriendo gracias a que los políticos que están ahorita actuando son los mismos que se han dado de este conflicto y de esta guerra. Michoacán, por ejemplo, ¿tú te has hecho la pregunta de que cuándo han invadido algún terreno de los Cárdenas? ¿Tú te has hecho la pregunta de que cuándo han quitado, robado, ganado de los Cárdenas? ¿Tú te has sabido de la familia Cárdenas que queden despojados de algún predio? Entonces, estamos hablando de quiénes son los beneficiarios de este poder político y quiénes son los perjudicados de este poder político. Sí fueron miles de desplazados en Michoacán, sí fueron miles de personas secuestradas, sí fueron cientos de personas, miles de personas asesinadas y muchos personajes de significado también en Michoacán, pero ninguno de la clase política, pero ninguno de la clase llegada a la familia Cárdenas. ¿Por qué te digo esta razón? Porque precisamente el partido Movimiento Ciudadano nace con Dante Delgado. Conocemos a Dante Delgado, que fue un hombre muy cercano a Gutiérrez Barrios, aquel secretario de Gobernación que durante la Guerra Sucia de México en los años 60 y 70 estuvo dominando el control político, manteniendo ese control político desde el centro, desde la Dirección Federal de Seguridad. Gutiérrez Barrios se le conoce cercano a todos los cuadros políticos, tanto de la guerrilla, tanto de los grupos de izquierda perseguidos en aquel entonces. Gutiérrez Barrios se le conoce también como el gran represor de las manos de seda. Precisamente Gutiérrez Barrios fue gobernador del estado de Veracruz, y cuando tuvo algunas dificultades de salud pues ya por la edad que ya no le permitía hacer el trabajo político que mantuvo como gobernador en el estado de Veracruz, dejó a Dante Delgado Ronauro. Dante Delgado Ronauro es un personaje que también es un hombre oscuro, de mucho control mediático, que siempre ha estado cercano a la esfera del poder, tanto del orden federal, y pues fundó el partido que se llamaba Convergencia por la Democracia. Primero fue una agrupación política nacional, después fue Partido Convergencia por la Democracia, después solamente le denominó Convergencia, y actualmente se llama Movimiento Ciudadano. Cuando en el estado de Michoacán interesó que existiera una alianza política, una coalición que se hizo cuando nombraron a Lázaro Cárdenas Batel como candidato, el Partido de la Revolución Democrática, en ese tiempo estaba el Partido del Trabajo, el Partido de Convergencia por la Democracia, que ahora es Movimiento Ciudadano, vuelvo a repetir, estuvieron cobijando a Lázaro Cárdenas Batel en ese cargo. Pero si tú te preguntas quién fue el presidente del Movimiento Ciudadano, el presidente del Movimiento Ciudadano, o en aquel tiempo del Partido Convergencia por la Democracia o Convergencia, es Guillermo Rizo Hernández. Precisamente Guillermo Rizo Hernández es quien fungió como secretario particular de Lázaro Cárdenas Batel, pero también Guillermo, que fue presidente del Movimiento Ciudadano, o bien Convergencia, es ahorita el jefe de asesores del gobernador, Aureoles Conejo, y ahorita coordina todos los asesores del gobierno de Michoacán. Quiere decir esto, pues, que el control político está allí en el poder, allí incrustado donde está el dominio, el mando político de Michoacán, y obviamente pues es el artífice de confianza, es el instrumento de confianza total de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y también de Lázaro Cárdenas Batel, que tiene sus manos bien metidas en Michoacán y que está aquí controlando la situación política. En aquel entonces también el gobernador Lázaro Cárdenas Batel tenía un subprocurador general de justicia en la localidad de Zamora, Michoacán. En esta región estaba Ignacio Mendoza Jiménez, quien es actual defensor
o se dice defensor de José Manuel Mireles, abogado que hasta ahorita ha demostrado que no ha tenido la suficiente capacidad para liberar a Mireles, pero sí ha tenido la capacidad política de generar un discurso contrario al centro, contrario al poder gubernamental federal, contrario al PRI, contrario al sistema político mexicano y contrario al orden jurídico que controla los tribunales. Pero no habla acerca de la defensa política en el detalle, en lo preciso. No habla acerca de los fundamentos jurídicos que ofrece, pero sí habla acerca de un papel político que él ejerce. Y lo culminante, así lo determinante, a pensar a todos los que estamos en esta pugna, en esta lucha, es decir, ¿qué hace con Daniel Moncada? Daniel Moncada es diputado del Movimiento Ciudadano, que supuestamente paga, refacciona los gastos para la defensa de los autodefensas. Se dice así, más de 300 autodefensas. Dudo que ponga de su parte de su dinero para hacer el pago de todos los autodefensas. Dudo que también ponga íntegramente su gasto de sus ingresos como diputado para defender a José Manuel Mireles. No dudo. Pero discursivamente si lo hace foros y protagoniza muchos conferencias de prensa y de desayunos con periodistas en el estado de Michoacán. Daniel Moncada es un hombre de dos caras. Igual que Rafa, déjame interrumpirte un poquito, sí, porque se está entrecortando, no sé si es el internet tuyo. Nosotros aquí tratamos, dice que se escucha entrecortado, nos dice Cristina Cepeda Venegas. ¿Te parece si le intento nuevamente llamarte para ver cómo se comporta esto? ¿Te parece? Con todo gusto, sí, okay. Con todo gusto. Vamos a intentar nuevamente contactarnos con nuestro amigo Rafa Godínez porque parece que hay problemas de conexión de su internet en la región ahí de Michoacán y no nos permite que usted como audiencia pues tenga un audio nítido de este diálogo, esta plática que estamos sosteniendo con Rafael Godínez. Vamos a ver cómo se escucha en este momento el audio. Sí, parece que sí tenemos problemas de internet, de conexión desde Michoacán. A ver, vamos a ver. ¿Ahí cómo nos escuchas, Rafa? Yo te escucho bien. Ok, vamos a intentarle continuar con la charla porque parece que se te entrecorta un poquito, pero continúa con la explicación y estas familias del poder que ya nos mencionaste a los Cárdenas y que siguen siendo parte determinante de la vida política de una entidad y que pareciera que pasan desapercibidos ante la propia justicia michoacana, estos tipos que siguen controlando una entidad llamada Michoacán. Adelante, Rafa. Sí, discúlpame que esta falla técnica no me permita volver a ordenar todas las ideas que te di. Sí, claro, adelante. Me disculpe también el auditorio si mis ideas no fueron expuestas o audibles y que ahorita no las pueda conectar directamente con la misma facilidad. Pero, en resumen, lo vuelvo a decir. El estado de Michoacán está controlado por los Cárdenas. Silvano Aureoles Conejo participa con los Cárdenas. Los beneficiarios de este gran conflicto en Michoacán definitivamente son las familias portentadas económicas, el grupo de control político y obviamente los Cárdenas detrás. Yo no creo viable que el Movimiento Ciudadano siga metido en este caso. No creo viable que las personas que están en el Movimiento Ciudadano sigan participando en esto. Señalo directamente a Dante Delgado Ranauro. Señalo directamente a Guillermo Rizo Hernández como jefe de asesores del gobernador. Señalo directamente a él como representante del
Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Señalo a Daniel Moncada Sánchez como diputado local, que no hace un papel honroso en favor de Mireles. Señalo al abogado de José Manuel Mireles, en este caso Ignacio Mendoza Jiménez, de que no están haciendo un papel por la libertad de Mireles, puesto que ellos obedecen a intereses turbios, que no son los intereses de los autodefensas. Dime, Raúl. Y entonces en este contexto, sí, escuchamos perfectamente bien ahora sí, Rafael. Entonces en este contexto, desde la óptica tuya y que le has dado seguimiento a estos movimientos y sobre todo has sido un crítico, es más, a mí me llama mucho la atención los diferentes comunicados de cualquier ícono de lucha que surge en el escenario y que posiblemente tú tengas otro argumento distinto, como lo que ventilaste de Ignacio Mendoza y Daniel Moncada. ¿Qué significado entonces tendrá para un Daniel Moncada y para un Ignacio Mendoza endosar la defensa de Mireles y a estas alturas, pues parece que lo que ellos utilizaron como instrumento jurídico en enero del 2016 es exactamente el mismo que utilizaron el día de ayer y que nos da como consecuencia pues el mismo resultado que permanezca en prisión el doctor José Manuel Mireles? ¿Qué te deja ver a ti entonces desde la óptica de los intereses que están detrás de esta defensa? Sí, mira, es una práctica dilatoria. Quieren mantenerlo preso, quieren mantenerlo subsumido en una cárcel, quieren mantenerlo, alejarlo del trabajo político que él asumió. Quieren quitarle la relación de su liderazgo con la sociedad. Y obviamente quieren mantenerse ellos en el poder, como lo están ahorita. Están la familia Cárdenas, están nuevamente los del Movimiento Ciudadano. Te lo diría, mira, desde el inicio hubo muchos vicios que yo empecé a percibir que no eran justos. Por ejemplo, tú sabes que la hermana de Manuel Antunes Oviedo fue presidente del partido Movimiento Ciudadano, también antes Convergencia, y su hermana, pues, ella fue socia en unas guarderías, en unas escuelas que tenían concesión por el gobierno del estado, tenía concesión las hermanas Vázquez Alatorre. Entonces, estamos dándonos cuenta que ahí hay un turbio encuentro. La hermana de el presidente del partido Movimiento Ciudadano, Antunes Oviedo, de apellido también ella Antunes Oviedo, tiene una excelente conexión política con estas chicas Vázquez Alatorre. La abogada Talía Vázquez Alatorre la recordamos como una nefasta abogada del doctor Mireles. Precisamente hizo todo para que él se quedara en la cárcel y nadie sabía que atrás de esta situación ella negociaba sus casinos, negociaba todas sus economías y de esta manera ella encubría sus crímenes con Rojas Cardona, ¿verdad? Ella como diputada aprovechaba toda esta imagen pública de José Manuel Mireles, que era una imagen valiosa, limpia, y ella se cubría con ese velo de limpieza de Mireles para hacer ella sus negocios turbios. Déjame interrumpirte aquí, Rafa. Déjame interrumpirte aquí. Hay un mensaje publicado en algunas notas fuera de los medios de comunicación de que hablan también de que la propia Talía Vázquez negoció con Alfredo Castillo. Desde tu óptica, desde tu propia percepción, ¿crees que esa negociación se llevó a cabo para mantener en prisión a Mireles y específicamente la negociación entre la disque abogada Talía Vázquez versus Alfredo Castillo? ¿O cuál es tu percepción? Yo sé que investigas mucho todo este tipo de acontecimientos. Mira, Alfredo Castillo vino a hacer su tarea y la hizo correctamente en algunos aspectos. Señalo en algunos aspectos. Talía Vázquez Alatorre se dedicó a atacarlo personalmente y a generar un linchamiento contra Alfredo Castillo y contra toda política que venía del centro. Hasta ahí me detengo y me pongo a observar. ¿Por qué Talía Vázquez atacaba a Castillo? ¿Por qué Talía Vázquez culpaba a Castillo de todo lo que acontecía en Michoacán? Ok, Rafa, déjame nada más darte entrada
a una pregunta que me hace Adolfo Ríos y que parece que el contexto está propicio para que tú puedas dar una respuesta. Dice, Raúl, ¿cómo piensan que Ignacio Mendoza va a ayudar al doctor José Manuel Mireles si cuando este individuo fue procurador es cuando los CT estaban en todo su apogeo? Entiendan, Ignacio es gente de los CT. ¿Qué es CT, Adolfo? ¿Qué es CT, Rafa? Que no entiendo esa abreviación. Investiguen los tiempos que los mandaban en Michoacán. Este personaje, ahí estaba Ignacio Mendoza Jiménez, es su procurador de Michoacán, el michoacanazo acto infundado. ¿Qué opinas de eso? De las preguntas del público. Mira, Ignacio Mendoza Jiménez, aquí en la ciudad de Zamora, me persiguió a mí en lo personal. Hicieron un trabajo sucio con el cártel de la familia michoacana. Me atacaron, me hostigaron, me persiguieron, porque defendí jurídicamente allí en la subprocuraduría donde él estaba. ¿A ti personalmente? De Michoacán. ¿A ti personalmente, sí, Rafa? Okay. A mí en lo personal. Adelante. Exactamente. A estas obreras de Zamora, Michoacán, de frutas refrigeradas, las atacó también, escondió la averiguación previa y premió al Ministerio Público, que estaba en ese entonces, y lo hizo el Ministerio Público en la ciudad de Morelia. Una vez que se fue a la ciudad de Morelia, cuando negoció todos los casos de Zamora, Michoacán, precisamente se los entregó a los cárteles, y él estuvo involucrado con los cárteles. Yo no creía esa situación, yo nunca pensé que pudiera ser esa situación posible, pero cuando el michoacanazo, algunas fuentes revelaron hasta dónde estaba involucrado con esta situación. Y lo raro, cómo recibía pitazos desde la Procuraduría y recibía pitazos, o sea, informes, para él no ser detenido. Él se manejó fuera de detención, fuera de privación de la libertad, estuvo escondido y amparado. Y después fue beneficiado por un acuerdo que se hizo, que precisamente el negociador fue Silvano Aureoles Conejo. Entonces, Silvano pacta con el gobierno federal, en este caso con el presidente Felipe Calderón, y logra que todos los michoacanazos salgan libres, precisamente porque la integración de la averiguación previa estuvo para el perro. Muy pésima la documentación que se presentó ahí, y pésimas las pruebas y pésimas los testigos, y esto derribó el michoacanazo y trajo la libertad, puesta en libertad de muchos cuadros políticos que eran del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, o sea, no se escapa una clase política, exacto, de un color. Debo de entender, sí, desde este diagnóstico, desde la óptica tuya, estoy haciendo ya mis conclusiones. Ignacio Mendoza se adhiere a la defensa de Mireles para, si tú quieres, recuperar en el grado jurídico una apreciación de honestidad y de lucha de un individuo que no se puede minimizar su inclusión en otro tipo de acciones, incluyendo el michoacanazo e incluyendo la atemorización que ejerció sobre tu persona cuando tú pretendías de una u otra manera defender a estas trabajadoras de esta congeladora en Zamora, Michoacán. ¿Es esa la razón de la que cobija esta defensa Ignacio Mendoza, más allá de que pueda buscar con precisión la liberación de Mireles? Lo digo de esta manera porque vuelvo a repetirle a la audiencia. A ver, yo he entrevistado a Daniel Moncada, diputado local de Movimiento Ciudadano. He entrevistado a Ignacio Mendoza y no he tenido ningún problema en la disponibilidad para llevar a cabo entrevistas. Sin embargo, a mí lo de ayer ya me dejó muchísimas dudas, situaciones que ya no podemos permitir si es que todos buscamos la misma lucha de la liberación de Mireles, de la liberación de las autodefensas, y caemos a un mismo círculo vicioso como aquel que inició Talía Vázquez y que por el momento nos la vendieron como la defensora, la luchadora de estas causas sociales, y no era otra cosa más que la réplica putrefacta del mismo sistema, utilizando este tipo de carnadas y adquiriendo o logrando sus objetivos personales. ¿Es eso lo que pasa con Ignacio y con Daniel Moncada en este momento, Rafael? Soy sincero y le quiero ser sincero a todos los que nos escuchan y nos toman nuestra opinión para atenderla.
que no quiero ofender a ninguna persona, solamente estoy hablando de hechos concretos. Ahorita en Michoacán hay una alerta de género, y esta alerta de género la decretó la Secretaría de Gobernación, porque obedece a una ley que se llama Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para la Mujer, y señala que en Michoacán la mujer ha sido dañada, perseguida, y ahora con los feminicidios, pues destruida, muerta. Daniel Moncada tiene un problema muy fuerte con su señora y tiene que arreglarlo. Tiene que darle de comer a su mujer y a su hijo. Y él no puede ser autodefensa, ni puede andar haciendo justicia, si no va y hace justicia en su casa, teniendo tantos ingresos de la Diputación, y se deje andar ahí de mariposo, utilizando su cargo y su dinerito, que no le costó trabajo alguno más que cobijarse con la imagen de los autodefensas, cobijarse con la imagen de la lucha política y social de muchos luchadores sociales, defensores sociales. Y él, precisamente, Daniel Moncada, no es una persona idónea para que esté cerca de Mireles. Y lo digo porque lo mismo hizo Manuel Antunes y su hermana, que era vinculada con Talía Vázquez Alatorre, con intereses muy precisos. Salieron beneficiadas de presupuesto y subsidio gubernamental del mismo PRD cuando estaba el gobernador, y ya lo conocemos, al gobernador que también estuvo durante el michoacanazo, que nadie lo tocó, que nadie lo ha tocado porque estuvo también con la familia michoacana, nadie lo tocó, estuvo con todos los cárteles y nadie lo tocó. Fue la continuación de Lázaro Cárdenas Batel, y precisamente este gobernador, que ni siquiera he dado su nombre, todos lo sabemos, estuvo del lado de Talía Vázquez Alatorre, fue padrino de bodas de Talía Vázquez, y que obviamente están todos vinculados. El padre de Talía Vázquez Alatorre y su tío directamente fue un político que trabajó en la Secretaría de Gobernación muchos años, muy cercano a Gutiérrez Barrios, muy cercano a Dante Delgado Ranauro, muy cercano también al extinto político que fue regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís. Y precisamente el padre de Talía Vázquez Alatorre hizo un fraude, un mega fraude allí en la localidad de La Piedad, Michoacán, a muchos campesinos, y que obviamente el exgobernador de Michoacán nunca sancionó al padre de Talía Vázquez. Y bueno, es innumerable los abusos y crímenes cometidos por esta clase política. Vuelvo a reiterarte, Mendoza Jiménez perjudicó a las obreras de Zamora, Michoacán, de frutas refrigeradas. Todavía los cárteles que continuaron y continúan han seguido persiguiendo a mi persona, inclusive todavía cambiando de partido político. Esos cárteles durante el PRI, durante el periodo que estuvo el gobernador el gobernador del PRI, padre pues del Gerber, ¿verdad? Fausto Vallejo. Aquí tenía un subprocurador que también seguía la misma línea, el mismo juego político de perseguirme. He sido encarcelado continuamente, perseguido, despojado de mis propiedades, de mis bienes, y he sido difamado, denostado públicamente por estas personas que son el mismo cártel, que son los mismos grupos políticos y que siguen protegiéndose. Por eso no creo que la defensa del doctor Manuel Mireles en manos de estos personajes sea una defensa auténtica, sea una defensa respetable, y que quieren mantenerlo preso político para que él no ejerza. Vuelvo a reiterar, es una postura personal, es una experiencia mía personal. Si la quieren tomar en cuenta, son libres. Si no la quieren tomar en cuenta, también lo hagan, sin ningún afán de que busquemos linchar ni atacar a nadie. Solamente estamos dando la versión verdadera de la historia. Sí, dime. A ver, entonces, Rafael, vamos a concretar ya este punto para aterrizar la idea. ¿Crees que lo más adecuado es que aquellas personas que de una u otra manera
buscamos la liberación del doctor José Manuel Mireles, las autodefensas y cualquier preso político en México, debemos de utilizar otra alternativa de despachos, es decir, no tanto individuos que son partícipes del mismo sistema putrefacto y que como tal sabemos que ante la propia ciudadanía pueden ventilarnos una lucha de liberación, pero en los acuerdos ya internos es simplemente mantener una extensión de continuar la prisión del doctor José Manuel Mireles. ¿A qué voy con esto? Hay muchísimos comités a lo largo y ancho del territorio estadounidense, como también hay muchísima gente que simpatiza con todos los autodefensas y buscan la liberación de los mismos, incluyendo cualquier otro preso político. ¿Crees que la alternativa correcta sería buscar otro despacho un poco más imparcial y sobre todo someterlo ya a tribunales internacionales y no depender de este sistema judicial mexicano que sabemos de antemano que favorece a los delincuentes y golpetea a los inocentes? Sí, yo convoco a que exhortemos a los que tengan decisión cercana al doctor José Manuel Mireles, los exhortamos a que busquen otra opción jurídica de defensa del doctor. Respetamos si quieren continuar, respetamos si deciden continuar. También sé que es difícil que se acerque alguien con buenas intenciones a hacer la tarea, a hacer la defensa. También sé que es difícil tener valor civil para enfrentar todo este desafío y que se tiene que tener la preparación académica, pero también se tiene que tener la preparación económica para sostener un juicio de esta índole. Sé que es complicado, pero también sé que es sostener a José Manuel Mireles preso bajo un esquema de defensa que no considero apto, que no considero viable, que es dilatorio, que lo mantiene por más tiempo deteriorando su salud, deteriorando su estado y condición de vida, y que esa tardía liberación le vaya disminuyendo la apreciación social que Mireles tiene. Mireles es un hombre multidimensional, es un hombre universal, de proyección global, y que no puede estar en manos de unos granujas. Pido y exijo a todos los que puedan ser seguidores de esta propuesta que nos unamos, que pidamos y exijamos en una sola voz que cambiemos esa defensa de Mireles, que cambiemos esa intervención del movimiento ciudadano, que quitemos las manotas del gobernador, las manotas de Cárdenas y las manotas de esa clase política dominante, y que permitan que la sociedad emerja, que emerja el liderazgo de José Manuel Mireles, que emerja la lucha social de los autodefensas, que se clasifique la verdad histórica, que se castigue y se señale puntualmente a todos los que fueron y perjudicaron a la sociedad, todos los que a través del poder y del crimen organizado hicieron ese pacto para tener sometida a la sociedad, todos los que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios políticos, a sus privilegios económicos, a sus canonjías históricas. Ya es tiempo de que dejen a un lado a la sociedad, para que la sociedad surja, se libere y propicie los cambios auténticos que se necesitan. Cambios en materia de derechos humanos, cambios en materia política, cambios en materia económica que necesitamos urgentemente ya en Michoacán. El estallido es permanente, la guerra es continua, los grupos armados en ejecuciones continuas, el genocidio en Michoacán. Ahorita tenemos la alerta de género por la cuestión de que las mujeres están siendo asesinadas. El feminicidio es una alerta de género que ya se señaló, pero viene una alerta humanitaria, Raúl Ventura, viene una alerta humanitaria, se volverán a contabilizar más de 1,000 muertos y vuelve la guerra en Michoacán, más de 1,000 muertos en Michoacán. No es justo que siga este genocidio y que las autoridades no hagan caso al respecto y no se tomen medidas cautelares al respecto. Por eso es importante que los defensores de derechos humanos, los luchadores sociales, los líderes auténticos se expresen, se manifiesten.
clase política se retire porque está ensuciando, está entorpeciendo y está aletargando las posibilidades de liberación de nuestros pueblos. Y entonces, Rafa, Sí, pero eso sería una utopía, permitir que la propia clase política diese oportunidad a la ciudadanía. Somos nosotros el problema. El problema es que, basado en lo que dice Rafael, yo creo que debemos de buscar las coincidencias. Sé que existen muchísimos comités o grupos que posiblemente coincidamos en el mismo fin, pero pareciera que cada uno tiene sus agendas que cumplir. Yo los exhorto de verdad, si realmente esta causa se identifica con ustedes y pretenden la liberación de cualquier preso político en México, olvidémonos del escenario del mismo sistema y apostémosle a que rescatemos la misma dirección del mismo en la propia ciudadanía, en esa ciudadanía que nos tienen fracturados, que nos tienen divididos y que les es conveniente a ellos que estemos de esa manera, porque entonces cualquier personaje, cualquier esbirro surge al escenario buscando la defensa de un ícono, a pesar de que ellos en su contexto interno saben que no les interesa liberarlo para nada, pero sí le dan expectativas a la propia ciudadanía. Este tipo de programas, este tipo de información nos permite ejercer una presión, porque este video va a llegar a Daniel Moncada, este video va a llegar a Ignacio Mendoza, y de antemano saben que no son la expectativa ya de la ciudadanía, que hay muchas dudas con respecto a... Pero yo creo que nosotros los que estamos escuchando esta entrevista, tenemos que apostarle a nuestras coincidencias. Basta de tantos comités. A mí me parece siempre ilógico, y lo he mencionado una y otra vez, que de nada sirve que seamos millones, más de 100 millones de mexicanos, y nos indigna lo que está pasando en nuestra sociedad, en este genocidio, en esta realidad que nos sorprende lo que pasa en Francia, que por cierto hoy vamos a darle cobertura a ese acontecimiento, pero... perdonen, en México estamos perdiendo la vida cada día. Y eso debería a nosotros responsabilizarnos de una nueva convicción. ¿Qué tanto nos interesa? Esa es la duda. ¿Qué tanto nos interesa Michoacán? ¿Qué tanto nos interesa hacer un cambio distinto, pero que sea desde la propia ciudadanía? Que se geste, que se articule y que se dirija desde la propia ciudadanía. ¿De qué demonios sirven todos esos organismos de derechos humanos en Michoacán, en México? Tenemos presión. Si puede ser la misma mafia, si puede ser la misma estructura. Señores, cambiemos desde mi óptica de estrategia. No va a dar resultado alguno, Rafael Godínez. Efectivamente. Prepararnos los ciudadanos de Michoacán a generar un movimiento social nuevo. Debemos de prepararnos a liberarnos de los políticos. Debemos de prepararnos en generar una opinión pública diferente, una opinión pública formativa, que instruya, que capacite, que se vuelva una academia permanente de valores, de principios, que genere un nuevo cuadro social de personas, capitular la dirección política de su estado. Queremos que los medios de comunicación como el tuyo, Raúl, queremos que tus medios puedan surgir, puedan ampliar su cobertura y puedan